Muy bien, llegamos a la clase número 18 y vamos a comenzar oficialmente la clase número 18. Y créanme que se van a acordar de la clase número 18, porque es una muy difícil. Vamos a tocar temas bien complicados, pero como la clase anterior nos faltó para cerrarla un temita o un subtema, primero vamos a ver ese subtema y después vamos a entrar de lleno a la tercera parte, sería, de este capítulo 5 del libro de Efesios que estamos estudiando, y en esa tercera parte empieza el apóstol Pablo a desarrollar un tema fundamental que son las relaciones guiadas por el Espíritu Santo. Es necesario relacionarnos con la gente, pero de la mano del Espíritu Santo. Pero bueno, antes de llegar a ese tema, que por supuesto el primer relacionamiento se da en el hogar, con la esposa, con el esposo, antes de llegar a ese tema tan delicado, vamos a terminar, como les dije, el tema central, que era vivir por el poder del Espíritu de Dios. Ese es el tema central del capítulo 5. Nosotros primero vimos el vivir en la luz, ser hijos de luz, en la primera parte del 5, el centro del capítulo 5, vivir por el poder del Espíritu. Y después vamos a pasar a las relaciones guiadas. Ahora, vamos a releer, porque ya leímos muchas veces, este párrafo del capítulo 5 que está guiando todas estas clases. Dice en Efesios 5, 15 al 20, apenas 5 versículos, dice: así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón. Y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En las clases pasadas vimos cada uno de estos puntos por separado. Vimos, tengan cuidado de cómo viven, ¿se acuerdan que hablamos de eso? No vivan como necios, sino como sabios. Todas estas frases las fuimos analizando una por una en contexto, buscando respaldo en otras partes de la Biblia y otros puntos de vista para darle color a esto que el apóstol Pablo estaba enseñando. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Un temita clave ese, ¿se acuerda? De poner el cerebro en funcionamiento antes de la lengua en movimiento, ¿recuerdan? No se emborrachen con vino porque eso les arruinará la vida. ¿Se acuerdan que habíamos hablado del concepto de perder el control? De no enfocarse en el vino, sino en la pérdida de control. Habíamos hablado de sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en sus corazones, cantando cuando están solos, cantando cuando estamos en comunidad, porque cantar es una forma de expresión que nació con el ser humano. Recuerdan que decíamos que somos instrumentos de cuerda y de viento, y es algo natural expresarlo a través del canto. Y hoy, para terminar esta parte central del capítulo 5, vamos al último punto que el apóstol Pablo destaca y que es fundamental, que dice: den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este tema es clave, miren, clave. El apóstol Pablo también, este tema, como tantos otros, no solo se los dice a los efesios, se los dice a muchas otras iglesias a las que él les escribió. Por eso, lo bueno siempre, como les dije tantas veces, es ver el mismo tema, cómo lo trata el apóstol Pablo con otras iglesias, porque se los dice con otras palabras y eso nos da mucha luz. Fíjense lo que les dice a los tesalonicenses sobre el mismo tema. Les dice: sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Y le agrega: sean agradecidos, sí, perfecto, en toda circunstancia. La deuda, fíjense este razonamiento, la deuda es la base del agradecimiento. Dar gracias es reconocer que yo no soy dueño de eso que tengo o no lo merezco. Digamos, vamos a pensar en esto.
Usted trabaja todo el mes, 8 horas por día, se mata trabajando. A fin de mes viene su jefe y le da un sobre con dinero, que es el pago por ese mes de trabajo. ¿Usted se lo agradece? No, porque le corresponde, porque es su derecho, porque se lo ganó, porque es un pago por algo que usted ya realizó. Ahora, si usted faltó todo el mes, no fue ningún día a trabajar, y viene su jefe y le da el sobre con el sueldo, ahí sí hay que darle las gracias, porque usted no se lo merece e igual le da el sueldo. Digamos, es un ejemplo que en realidad se me está ocurriendo sobre la marcha en este momento, ¿no? Pero creo que es bastante gráfico, porque quiere decir que cuando uno se cree, o es realmente, o cuando se cree que es dueño de algo, no lo agradece. Entonces, cuando yo estoy en deuda, cuando debo eso que me dan, es cuando yo me convierto en agradecido. Cuando yo me despierto en la mañana y reconozco que no soy dueño de la vida que tengo y que me podría haber muerto a las 3 de la mañana, y abro los ojos y reconozco que estoy vivo, le tengo que dar gracias a Dios, porque sé que no soy dueño de la vida que tengo, no soy dueño del minuto que viene. Entonces estoy en deuda con ese Dios que me está dando algo y yo no le di nada a cambio para recibir eso. Entonces, ese concepto del agradecimiento constante es una actitud constante de reconocer que nada de lo que tengo me lo gané, o nada de lo que tengo es mío, o nada de lo que tengo hoy lo puedo tener mañana seguro. Entonces, cuando me lo dan, agradezco. Por eso dice, agradezcan en toda circunstancia y todo lo que les pasa, porque realmente no somos dueños de nada. Somos tan débiles y tan nada en realidad, que un microbio que entra en la centésima parte de la cabeza de un alfiler nos puede matar en 3 días. Imagínense lo que es eso. No es nada, no existe, no lo podemos ni siquiera ver si no tenemos un microscopio, y en 3 días nos quitó la vida. Nos quitó todo lo que soñamos, nos quitó todo lo que somos, nos quitó todo. Nada, ¿qué somos? Entonces, cuando nosotros, dice el apóstol Pablo, entendemos ese concepto, nuestra vida se convierte en un constante agradecimiento. Y así tiene que ser para el que descubrió que todo lo que tiene se lo debe a Dios. Por eso este punto es fundamental. David, y lo quiero hacer rápido porque como saben yo me entusiasmo en cada tema, y el que viene después ningún maestro lo quiere tocar. Así que me estoy entusiasmando adrede para ver si... Pero no, lo vamos a lograr. Miren, David, un hombre que dice la Biblia que le agradó a Dios. Dice el libro de los Hechos en el capítulo 13, versículo 22, un hombre de quien Dios dijo: he encontrado en David, hijo de Isaí, a un hombre conforme a mi propio corazón. O sea, era una persona que Dios dice, me gusta ese tipo, me cae bien, es un buen muchacho. ¿Cómo era David para que Dios dijera eso de él? ¿Era un santo? ¿Era algo? No, ustedes saben que no. ¿Era un hombre justo, sin pecado? Ustedes saben que no. ¿Qué era David? Simple. Era agradecido en su estilo de vida. Por eso es tan importante este tema del agradecimiento. Salmo 109:30, pero yo, dice David, daré gracias al Señor una y otra vez, lo alabaré ante todo el mundo. Una característica fundamental para que Dios se agrade de nosotros, porque es automático. Darle gracias es reconocerlo como dador de todo lo que tengo. Es una cadena. ¿Se dan cuenta? Como al convertirse en un estilo de vida, me convierto en una persona dependiente, absolutamente dependiente de Dios, porque reconozco que lamentablemente salgo y me puedo morir, o puedo perder todo lo que tengo, o todo. Entonces reconozco, por lo tanto agradezco.
Salmo 136, lo vamos a leer porque es hermoso, aunque se nos vaya un minutito más. Dice, den gracias al Señor porque Él es bueno. Su fiel amor perdura para siempre. Den gracias al Dios de dioses. Den gracias al Señor de señores. Den gracias al único que puede hacer milagros poderosos. Den gracias al que hizo los cielos con tanta habilidad. Den gracias al que ubicó la tierra en medio de las aguas. Den gracias al que hizo las lumbreras celestiales, el sol para que gobierne el día y la luna y las estrellas para que gobierne la noche. Su fiel amor perdura para siempre. Él se acordó de nosotros en nuestras debilidades. Nos salvó de nuestros enemigos. Él provee alimento a todo ser viviente. Den gracias al Dios del cielo. Su fiel amor perdura para siempre. Qué lindo, ¿verdad? Ahora, el apóstol Pablo, el versículo que acabamos de leer en Efesios, dice, den gracias por todo. El que leímos en Tesalonicenses dice, en toda circunstancia, al Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Y por supuesto, cuando uno habla de qué incluye todo, todo. Cuando las cosas van bien y cuando las cosas van mal. Hay un pasaje de Habacuc que a mí siempre me gustó y por eso lo quise poner aquí, porque dice, aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. Amén. Qué lindo este profeta. Estamos hablando dar gracias en todo. Entonces, con esto queremos cerrar esta parte central del capítulo 5. Con esto, cada uno de los párrafos que resalta el apóstol Pablo son fabulosos para nuestra vida cristiana. Pero el último, den gracias en todo, den gracias como estilo de vida, es como quien le pone el moño al regalo, porque habla de dependencia absoluta de Dios. Y a partir de allí se puede desencadenar todo el resto de una vida victoriosa, de una vida en Cristo. Quizás el apóstol Pablo lo quiso poner al final, quizás si lo hubiera puesto al principio, hubiera dicho, señores, den gracias a Dios en todo, y después diga, piensen en lo que hacen, etcétera, etcétera, y todo lo que dice. Sean sabios, todo lo que va diciendo, pero primero sean agradecidos. Pero él quiso decirlo así, porque es importante pensar que todo lo demás está sometido a este concepto como estilo de vida, no como algo esporádico, porque claro, por supuesto, si uno se gana la lotería, ¡jaja! O si uno tiene un problema muy grave, una enfermedad y Dios lo sana, ¡wow! Puro agradecimiento, ¿verdad? En todo momento y siempre, como estilo de vida. Y eso es fundamental para cerrar este paquete de consejos que nos está dando en el centro del capítulo 5. Y antes de arrancar el tema que vamos a arrancar ahora en el capítulo 6 y lo vamos a continuar en el 5 y lo vamos a continuar en el 6, que es las relaciones guiadas por el Espíritu. Y es un tema donde hay que amarrarse bien el cinturón. Un tema complicadito, complicadito. Por eso, den gracias a Dios en todo. Antes de que entremos a este tema. Lectura del pasaje, Efesios 5, del 21 al 33, es largo, lo vamos a leer rápido. Ustedes lo pueden seguir en la pantalla, en sus Biblias, en la traducción, Nueva Traducción Viviente, o leerlo después, más tranquilos, porque tiene mucho contenido y contenido problemático. Dice, Efesios 5, 21 al 33, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Para las esposas, eso significa, sométase cada uno a su marido como al Señor. Porque el marido es la cabeza de su esposa como Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. Para los maridos, dice,
Eso significa, ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella a fin de hacerla santa y limpia al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí misma como una iglesia, a sí mismo, como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni ningún otro defecto. Será, en cambio, santa e intachable. De la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama su propio cuerpo, pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Nadie odia a su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida tal como Cristo lo hace por la iglesia y nosotros somos miembros de su cuerpo. Como dicen las Escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Eso es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Por eso les repito, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo y la esposa debe respetar a su marido. Y antes de nada vamos a empezar, porque no quiero ni dejarlos pensar. Vamos a desarmar este pasaje que ha causado tantos problemas, y más en estos años y en estas décadas donde estamos viviendo el tema de la liberación femenina, ¿no? Y las exageraciones por parte del machismo radical y exagerado y la agresión y todas estas cosas que se están viviendo en estos días y en este tiempo, en estos últimos años. Entonces vamos a ver este asunto. Vamos a tratar de, como dicen en el fútbol, parar la pelota y levantar la cabeza. Vamos a ver dónde está el resto del equipo, vamos a ver dónde están nuestros jugadores, los de nuestro equipo y dónde están los del equipo contrario. Así que, momentito, paramos acá. Vamos a ver cómo maneja Pablo este tema y qué está queriendo decirnos Dios a través de esta su palabra viva. Dice primero, el apóstol Pablo maneja este tema. La creación es un gran misterio y el segundo gran misterio es el matrimonio. Pablo lo maneja como un gran misterio. Hay muchos misterios en la Biblia. Digo la creación porque Pablo relaciona lo que está diciendo con la creación. Dios lo hizo así. Y menciona un pasaje que está en Génesis capítulo 2. Entonces, para entender lo que Pablo está queriendo decir, tenemos que ir a Génesis capítulo 2, tenemos que ver qué Dios armó en el principio, qué estructuró y por qué el apóstol Pablo agarra eso del Génesis y lo trae ahora a la mesa y lo expone ante el poder del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Fíjense, dos palabras clave que vamos a revisar en el contexto. Como siempre, vamos a salirnos de lo que dice el apóstol Pablo o vamos a mirarlo desde otros lados para manejarlo en contexto. Es complicadito este tema, ¿eh? Es complicadito. Primero vamos a hablar del concepto de la ayuda, porque una de las palabras o de las frases que aquí se manejan es que la mujer es ayuda idónea del hombre. Desde el Génesis hasta lo que Pablo está manejando. Esa ayuda tenemos que entenderla y luego esa posición tenemos que entender. Porque son dos palabras que Pablo está manejando, aunque no lo dice concretamente, está manejando la ayuda, porque está hablando de Génesis, cuando Dios crea a la mujer para ser ayuda del varón. Y está manejando el concepto de Cristo, iglesia, hombre, mujer. Está hablando de una posición, primero es uno, después es otro, y está hablando de el principio cuando Dios considera que el hombre necesita una ayuda idónea y crea a la mujer. Estos dos términos vamos a tratar de verlos un poquito más a fondo para ver a dónde está queriéndonos dirigir el consejo del apóstol Pablo. Primero, ayuda idónea. Cuando nosotros vamos a Génesis, el mismo pasaje que el apóstol Pablo menciona aquí, Dios ve al hombre solo e incompleto. Entonces leemos en Génesis 2, vamos a leer el versículo 7, el 18 y del 21 al 24, todo rapidito. Entonces, dice el 7, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Estamos leyendo esto porque Pablo mencionó este pasaje, ¿eh? Después el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda ideal, dice esta versión de la Biblia, para él.
Otras versiones dice, haré una ayuda idónea para él. Entonces el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un profundo sueño. Mientras el hombre dormía, el Señor Dios le sacó una de sus costillas y cerró la abertura. Entonces el Señor Dios hizo de la costilla a una mujer y la presentó al hombre. Al fin, exclamó el hombre, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque fue tomada del hombre. Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Este pasaje, este versículo 24 del capítulo 2 de Génesis, es el que agarra Pablo para explicar este tema. Por eso nosotros estamos aquí. Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre, dice, y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Crea, entonces vamos al punto número 1 o a la palabra clave número 1. Quizás ahora ustedes están viendo muchas ideas sueltas. Después van a ver cómo esto se va a ir armando. Pero presten atención en este detalle. Crea, dice la Biblia, Dios, una ayuda idónea para el hombre. Haré una ayuda ideal para él. Así dice Dios. Aunque la palabra ayuda en el español hace pensar en ayudante, es totalmente distinto. Y aquí hay un punto clave en que las mujeres van a empezar a respirar un poquito. En el español, cuando uno habla de ayuda, siempre pensamos en la persona que me da una mano, que me ayuda para que yo haga algo. Me está ayudando, pero yo lo estoy haciendo, la persona me ayuda. Es mi ayudante, ¿ok? Pero en el original no tiene esta connotación. No significa un ayudante. Cuando Dios dice en el Antiguo Testamento, haré una ayuda perfecta, una ayuda ideal o una ayuda idónea para el hombre, no está pensando en un ayudante. En los textos originales, que es hebreo y arameo, que se escribió en el Antiguo Testamento, digamos, en general estoy hablando, la palabra esa no quiere decir ayudante. Vamos a ir un poquitito y le digo, Deuteronomio 33, 26, vamos a leer, dice, no hay nadie como el Dios de Israel. Él cabalga por el firmamento para ir en tu ayuda. Y ahí está la palabra ayuda. A través de los cielos con majestuoso esplendor. Dios no es nuestro ayudante. Dios no viene a complementar algo que nosotros no podemos hacer. Fíjense en Deuteronomio cómo se usa esta misma palabra. Él cabalga por el firmamento para ir en tu ayuda. No podemos pensar, como les digo, que Dios sea nuestro ayudante. Salmo 20, 1 y 2 dice, y usa la misma palabra, ayuda, la misma palabra, en el idioma original, dice que el Señor responda a tu clamor en tiempos de dificultad, que el nombre de Dios de Jacob te proteja de todo mal, que te envíe ayuda desde su santuario y te fortalezca desde Jerusalén. Esta palabra ayuda tiene otra connotación totalmente distinta y vamos a verla. En estos contextos, ayuda significa alguien que te acompaña y que sumado a ti produce el éxito. Es un concepto de equipo que no tiene nada que ver con el concepto que en español nosotros le ponemos. Yo soy el principal y él o ella es mi ayudante. Pero yo hago las cosas, me ayuda para que las pueda hacer, me alcanza las cosas para que yo lo logre. No ese es el concepto en el original. En el original es un socio, es alguien que va a la par, es alguien que es complemento ideal para lograr el éxito. O sea, partes iguales sin ese complemento, no es que se va a demorar más en conseguir el éxito, no se va a conseguir el éxito. Si Adán se quedaba solo, no estaríamos hoy aquí, nosotros. Necesitaba una ayuda para estar completo, pero no un ayudante, sino necesitaba el 50% que le faltaba. Por eso cuando hablamos de que la mujer es ayuda del varón, no significa, según la Biblia, es ayudante del varón, sino significa es complemento del varón. Y ahí cambia mucho la película, ¿eh?
cambia totalmente. Porque estamos hablando que en el Antiguo Testamento había una idea de igualdad. La cultura luego llevó a que la mujer sea denigrada, o sea rebajada. Pero la Biblia nunca habla de hombre y mujer como personas distintas, como que uno ayuda a que el otro lo logre, pero el que lo logra es el otro. No, está hablando de equipo. Está hablando de equipo. Y por eso le leí un par de pasajes del Antiguo Testamento donde se utiliza la misma palabra y dice que Dios viene en nuestra ayuda. Y definitivamente Dios no es nuestro ayudante. Para que entonces se pueda entender ese concepto. Pero ahora hay otro concepto que tenemos que entender bien antes de seguir avanzando en este tema. El de la posición, porque Pablo lo menciona. Adán fue primero, Eva fue segunda, eso no hay duda. Génesis 2.7 dice, Jehová formó al hombre del polvo de la tierra. Génesis 2.22 dice, entonces el Señor Dios hizo de la costilla a una mujer y la presentó al hombre. Primero creó a Adán, segundo creó a Eva. Cristo fue primero, lo menciona Pablo. En Apocalipsis leemos, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin. Cristo existió siempre. Sin embargo, la iglesia existió después. Entonces Cristo es primero, la iglesia es después. Pablo usa esa referencia. El hombre ame a la esposa como Cristo ama a la iglesia, ¿verdad? Habla eso, primero, segundo, primero, segundo. Entonces dice, en el principio la palabra ya existía. Por supuesto, era Dios. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y luego Él, Colosenses 1.15, o sea, Jesucristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. O sea, Cristo definitivamente es primero. La iglesia fue segunda. Mateo 16:18, ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, dice Jesús. Hechos dice, Dios levantó a Jesús de los muertos y de esto todos nosotros somos testigos. Ahora Él ha sido exaltado al lugar de más alto honor en el cielo, a la derecha de Dios, y el Padre, según lo había prometido, le dio el Espíritu Santo para que lo derramara sobre nosotros, tal como ustedes lo ven y lo oyen hoy. Primero vino Cristo y después vino la iglesia. Primero vino Adán y después vino Eva. Ahora, basado en esto, Pablo continúa unos versículos más. Fíjense lo que dice en Efesios. Dice, en el 21, es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. 22, para las esposas, esto significa sométase cada uno a su marido como al Señor. En el 23, porque el marido es la cabeza de su esposa como Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. Para los maridos esto significa ame cada uno a su esposa, tal como Cristo amó a la iglesia, Él entregó su vida por ella. En esta parte, y luego juntamos todo, vamos a ir rapidito, hay tres palabras que tenemos que analizar para entenderlas a fondo. La primera es cabeza. Dice, Cristo es la cabeza de la iglesia. Primero Cristo, después la iglesia. Adán es la cabeza de Eva. Primero el hombre, después la mujer. ¿Qué significa eso? Es una posición, no es una línea de autoridad. ¿Por qué? Vamos a estudiar este concepto de cabeza. Cabeza. Y después vamos a ver sumisión y después amor, que son las tres palabras que Pablo vuelca a continuación. Vamos a verlo y lo van a entender enseguida. Cuando habla de cabeza, el texto original en griego, idioma por supuesto en el que se escribió el Nuevo Testamento, para cabeza usa el término que significa origen, procedencia o nacimiento. Vamos a esto. Cuando hay un río, el río tiene una cabeza, porque es donde nace. Cuando la Biblia habla de primero fue Adán y después fue Eva, está diciendo de la cabeza surge el resto, pero no que es la cabeza. Está hablando, Adán le dio origen a Eva y está diciendo Cristo le dio origen a la iglesia, pero no está hablando de línea de autoridad. No está diciendo está por encima de Eva. El río no es más importante que el nacimiento del río. El nacimiento del río es el nacimiento del río y el río es el río. Está hablando de quién empezó la cosa.
no de quién tiene más autoridad. Pero cuando nosotros pensamos en cabeza, pensamos en que tiene más autoridad. Pero estamos hablando de equipo. Por eso cuando Cristo habla de Él y su iglesia, habla de un cuerpo. No significa autoridad, ni poder, ni dominio el concepto de la cabeza. Primera de Corintios 11:3 dice, pero hay algo que quiero que sepan, la cabeza de todo hombre es Cristo, la cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza de Cristo es Dios. Está hablando de dónde sale. Está hablando que la cabeza de todo hombre es Cristo. Dice, la cabeza de la mujer es el hombre, porque salió del hombre. Porque primero Dios creó al hombre y después a la mujer del hombre. Nació la mujer del hombre. Así como la iglesia nació de Cristo, y acá está diciendo, y la cabeza de Cristo es Dios. Sin embargo, no podemos decir que en la Trinidad hay autoridad. Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno solo, pero acá está usando el concepto de cabeza. El concepto de cabeza no es de autoridad, es de origen. Cuando nosotros entendemos esto, las cosas empiezan a cambiar un poquito. Pero hay algo que quiero que sepan, dice, la procedencia, el origen, de todo hombre es Cristo. La procedencia o el origen de la mujer es el hombre, porque creó primero a Adán y después a Eva. Y la procedencia, o sea, el origen de Cristo, es Dios. Su misión, y vamos a ir súper rápido porque se nos fueron los minutos como agua, su misión significa someterse. Cuando Pablo utiliza la palabra someterse, usa una expresión que originalmente significa estar ligado o tener una conexión de respeto. No implica obediencia a superior jerárquico, sino un concepto de respeto. No de obediencia debida, no de sí mi capitán, sí mi teniente, sí mi general. Está hablando de un respeto. Respeto como se puede tener el respeto por una persona mayor. Obediencia sin jerarquía, simplemente respeto. No implica una obediencia cuando habla de sumisión, habla de respeto. Ahora, cuando habla de amor, porque dice la mujer sométase al hombre, está diciendo respételo, pero no es una línea de autoridad. ¿Por qué? Porque son iguales, porque no hay ni hombre ni mujer, porque Cristo habita igualmente en uno que en el otro, porque el concepto de ayuda es equipo, como fue creado originalmente. No estamos hablando de la cultura, ni de la que tenemos ahora, ni la que había antes, que denigra totalmente a la mujer y la tenía como un objeto incluso que se compraba y se vendía. No estamos hablando de cultura, estamos hablando de lo que dice la Biblia, de cómo manejamos las cosas. Entonces, cuando habla del hombre, dice, y el hombre ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Hay un solo tipo de amor al que hace referencia Pablo y se llama ágape, que es el amor con que Dios ama al hombre, el amor como Cristo amó a la iglesia, y es el amor que el hombre tiene que amar a su mujer. Ágape es un amor que la Biblia lo describe, significa sin retribución. O sea, amar a una persona aunque esa persona no haga nada para merecerlo. De hecho, amar a una persona aunque esa otra persona haga todo lo contrario para no merecerlo. Es un amor que no requiere algo a cambio. Por supuesto, la Biblia menciona otros tipos de amor, como el filial, que habla de amor entre personas que tienen una conexión de sangre, o eros, que es el amor de las personas que se enamora, un amor erótico. No está hablando de ese tipo de amor, está hablando de un amor que es el amor de Dios hacia nosotros, y con ese concepto de amor el hombre tiene que amar a la mujer. O sea que acá el problema no lo tiene la mujer, lo tenemos nosotros. Porque a nosotros nos dice que tenemos que amar a la mujer, aunque la mujer no se lo merezca. Dice que tenemos que amar a la mujer, aunque la mujer haga todo lo contrario a lo que tendría que hacer. Eso significa amarla aunque te engañe, amarla aunque te maldiga, amarla aunque te pegue, amarla aunque te odie. Ese es el concepto. Ojo que es complicado y es mucho más difícil.
porque es el mismo amor que Dios usa con nosotros. Nos ama aunque lo engañemos, nos ama aunque no lo merezcamos. Entonces el peso, la Biblia no lo está poniendo sobre la mujer. Cuando dice sométase al marido, someterse es respetar. ¿Por qué respetar? Porque es donde empezó la cosa, nada más. No porque tenga una línea de autoridad. Pero el peso lo está poniendo sobre los hombros, sobre el hombre. Y normalmente, cuando se estudia esto, se le echa el peso a la mujer. Usted se tiene que someter al hombre, porque el hombre es la cabeza. Mentira, eso no está en la Biblia. Eso es cultura, eso es cultura. El verdadero peso lo puso sobre los hombres que dicen, hay que amarla, aunque ella no lo merezca. Dice a la mujer, respete al hombre, pero dice, si no te respeta, la tienes que amar igual. Entonces, aquí, en un pasaje que normalmente se utiliza para someter a la mujer, este pasaje es para someter al hombre. Es para, tranquilo, aquí la cosa es así. Se nos va mucho. Quiero otra vez volver a leer este pasaje. 5, 31 y 32, como dicen las Escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Es una sociedad, es un equipo. Eso es un gran misterio, dice Pablo, un gran misterio. ¿Por qué? Porque recordemos que él está inmerso en una cultura. Así como nosotros hoy estamos inmersos en una cultura, él estaba inmerso en la suya. Hasta acá. O sea, es muy difícil separarse de la cultura y del ambiente. Entonces Pablo decía, ¿cómo es eso de que vamos a hacer un equipo con la mujer? Estamos todos locos, decía. Esto para mí es un misterio. La Biblia lo dice, pero yo no lo puedo entender, dice Pablo. Es un misterio para mí. ¿Por qué? Porque él estaba inmerso en una cultura y ni loco se le podía ocurrir que eran iguales. No, él no podía entender eso. No lo podía entender como hombre inmerso en su cultura, pero sí lo aceptaba porque Dios se lo estaba dictando y lo escribía para nosotros. Dice, los dos se convierten en uno solo. Dice, esto es un gran misterio, pero ilustra, dice, la manera en que Cristo y la Iglesia son uno. Él podía entender que Cristo y la Iglesia sean un solo equipo. Lo podía entender. Que el hombre y la mujer sean uno no lo podía entender. Pero no importa, lo aceptaba y nos los comparte a nosotros. Y dice, muchachos, es así. No es un misterio para mí, pero es así. Dios está diciendo, somos un equipo. La seguimos en la próxima. Dios les bendiga.